Bienvenidos al podcast del día 21 de octubre de 2023. En las efemérides de hoy recordamos uno de los peores eventos económicos. Todos sabéis de este evento porque no hay nadie que no lo conozca. En Nueva York, el mercado bursátil sobrevaluado comienza la caída y con ella el crack del 29 y la Gran Depresión, uno de los eventos más catastróficos a nivel económico. Y pensaréis que no, pero tal vez vivamos momentos similares. De hecho, tengo dos noticias que las veremos cuando lleguemos al bloque económico que os van a recordar a todo esto. Los indicadores oficiales de Calviño anticipan ya un nuevo parón económico y llega el euro digital, más control social y fin del dinero en efectivo. ¿Estamos viviendo un evento similar? Quién sabe, ¿no? Lo veremos con el tiempo. Yo espero que no. Ojalá que no sea el caso. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver muchísimas noticias. Tenemos que hablar de que aquel boom migratorio que llegó a Canarias está siendo repartido por la península, porque están desbordados los cetis de aquí de Canarias. Tenemos que hablar también de materia de pactos, porque resulta que podría ser que ahora Junts le diga que no. Ya sabéis que aquí tenemos un culebrón muy divertido entre Puigdemont y Pedro Sánchez. Es divertido ver en qué queda todo ello. Veremos también cuál es la fórmula a la que ha llegado Sánchez para entenderse con Bildu y con el PNV a la vez, que parece ser que será apoyar a unos en Navarra y a los otros en País Vasco. Tenemos también a Sumar vetando en la Unión Europea condenar los ataques de Hamas. En materia de política internacional hablaremos, al igual que ayer, de Argentina. Hablaremos también de Francia, concretamente del Palacio de Versalles, que lo han tenido que cerrar ya 6 veces por alerta de terrorismo. Y en materia de economía os he adelantado un par de ellas, pero veremos más, como las pérdidas que están dando tanto Renfe como Correos. Comencemos. Cientos de inmigrantes llegados a Canarias comienzan a dispersarse por la península sin ningún tipo de control. Si queréis profundizar en este tema y queréis ver bien qué está pasando aquí en Canarias, para quien no lo sepa, yo vivo en Tenerife, tenéis en el otro canal, en Lince TV Política y Noticias, este vídeo que tengo justo aquí al lado que pone peor crisis desde 2006. Desde 2006 no pasaba esto. Miradlo. Y ahí entenderéis las dimensiones del drama humanitario que se está viviendo en el archipiélago canario. Continuamos. Tras la avalancha de inmigrantes a Canarias, que Canarias ha recibido desde el pasado 1 de octubre, cientos de ilegales han comenzado ya a dispersarse por distintos puntos de nuestra geografía sin ningún tipo de control. Situación que recuerda lo sucedido en la crisis migratoria de 2020. Llevamos 2 o 3 semanas que vamos a tope y en el avión, desde luego que viajan solos, no vienen acompañados por ninguna ONG. Según ha podido saber Libertad Digital, los sin papeles habrían viajado a Barcelona, Andalucía, y este mismo martes, sin ir más lejos, 33 inmigrantes habrían sido trasladados desde Las Palmas de Gran Canaria a Málaga. También hay que apuntar una cosa que no sé si lo comentarán en esta nota porque no la he visto entera. Justamente aquí a Tenerife están trayendo a buena parte de los que están llegando al Hierro, concretamente a la Restinga, y los están metiendo en las raíces, que es un ceti que hay en la laguna. Esto ya pasó cuando llegaban a Arguineguín, en Canarias, en Gran Canaria, no en el Hierro, sino en Gran Canaria, porque ya sabéis que las mafias van variando la ruta migratoria, que también nos enviaron varios aquí a Tenerife y también acabaron en las raíces. La mayoría lo único que muestra es un documento con membrete del Ministerio del Interior y de la Policía, que recuerda el polémico salvoconducto que el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska facilitó hace 3 años para tratar de aliviar la presión migratoria de las islas. Un documento oficial muy similar al de 2020, en el que aparece el nombre que dicen que tienen y el número de identificación de extranjero que se les ha asignado, que sería una especie de DNI para ilegales. Realmente, esto es lamentable. Deberíamos de estar viendo devoluciones en caliente si queremos que esto remita. Si el mensaje que tú transmites es, si accedes de forma ilegal, nosotros te facilitamos llegar al continente europeo, van a venir muchísimos más, tanto al archipiélago canario como a Lampedusa. Es así. Porque el mensaje que te están dando es, si tú llegas de forma ilegal a una isla de un país europeo, te llevan al continente. Un premio. El gobierno evita dar cifras. Bueno, son en torno a 25.000. Por aquel entonces, tal y como pudo comprobar este periódico, muchos vuelos estaban organizados por Cruz Roja. Que los de Cruz Roja se están coronando desde hace tiempo ya, hay que decirlo.
Sin embargo, la ONG se desmarcó de los traslados más polémicos, como el de 200 inmigrantes que llegaron a Granada o los más de 400 que llegaron a Valencia. Tras el escándalo suscitado, Cruz Roja prefiere no pronunciarse al respecto, por lo que nos remite al Ministerio de Migraciones de José Luis Escrivá. Desde su departamento de prensa insisten en que los inmigrantes pueden desplazarse solos. Pero ¿cómo se van a desplazar solos si son ilegales? Es que, de verdad, es ridículo. Puede entrar aquí cualquiera como Pedro por su casa. Estamos en alerta 4 por terrorismo. Jamás ha llamado a la ira. En los demás países del entorno, acordaos de lo de Bruselas, acordaos de lo de Mataró, acordaos de lo de Zaragoza. Es increíble. De verdad, de verdad. Partiendo de esta premisa, el departamento dirigido por Escrivá dice desconocer el número total de ilegales que se habrían trasladado en las últimas semanas a otros puntos de nuestra geografía. La Dirección General de Atención Humanitaria se encarga de los desplazamientos, pero de los que entran en nuestro sistema. Se refieren así a los sin papeles que, por su situación de especial vulnerabilidad, entran a formar parte del sistema de acogida integral. O sea que todos los que no entren en ese sistema pueden moverse como Pedro por su casa. Maravilloso. Sin embargo, a pesar de la insistencia de Libertad Digital, el gobierno también elude dar cifras de este grupo. No tengo ese dato. Récord de inmigrantes desde 2006. En total, desde enero hasta el 15 de octubre, las Islas Canarias habrían recibido 23.500. Las cifras contabilizadas en la primera quincena de octubre suponen además un incremento del 79,4 respecto al año pasado. O sea que prácticamente se han duplicado. Perfecto. Maravilloso. Daos cuenta del esperpento que supone todo. Y además, recordad que Sánchez va a enviar 50 millones de euros para tenerlos muy bien alojados y muy bien atendidos. Lo digo porque a los afectados del volcán de La Palma los metieron en contenedores. Vamos a ver los pactos. 3 noticias, 2 de Junts y... bueno, mejor dicho, 2. Una de Junts y otra de PNV y Bildu. No vamos a extenderlo tampoco demasiado, porque queda por ver todavía más noticias de ámbito nacional y tenemos bastante de política internacional, hoy sí que sí. Y de economía también nos extenderemos. Generalmente son 3 de economía, pero iban a ser algunas más. El gobierno teme que la consulta telemática de los críticos de Junts bloquee la investidura. Esto yo creo que es parte del tira y afloja. Como el otro día filtró la prensa que Junts se conformaría con la amnistía para apoyar a Sánchez, yo imagino que algunos sectores más radicales de Junts les habrá sabido a poco y habrán tensionado para que se pida más. Ya sabemos que esto pues partió de posturas maximalistas, yo creo que por parte de todos, y lentamente han ido acercando posturas. Eso sí, a Sánchez le han sacado todo lo que han querido. Total, no paga él. Según ha podido saber de Oyetif, existe inquietud y preocupación en la comisión negociadora del PSOE porque puede salir que no quieran acuerdo e inhabilitar a Puigdemont en la negociación. Esto dudo que pase. No lo creo honestamente. Ellos ponen en evidencia que hay una clara desafección en Junts, las famosas 2 almas de la formación. Desafección hay con todo el independentismo. Recordad que han sacado respectivamente 5 diputados cada uno, aunque tengan 7 por los regalos de Sumar y de PSOE. Sánchez busca el reparto de País Vasco y Navarra entre PNV y Bildu para tener a los 2 aliados estables. Inclinarse por uno u otro partido pondría en riesgo los apoyos necesarios para mantener la legislatura. Realmente, la elección llegará en las próximas elecciones vascas, donde seguramente el PSOE sea el partido que mueva la balanza para un gobierno de PNV y que repita Urkullu, o un gobierno de Bildu y que veamos la asquerosidad de ver a Otegi como lehendakari. Antes de acabar la primera mitad de 2024 se habrán celebrado las elecciones autonómicas del País Vasco. De ellas saldrá el PNV o Bildu como principal fuerza vasca y por el camino Bildu no ha dejado de subir y el PNV de bajar. Pero probablemente tendrá que ser el PSOE el que decida cuál de los 2 partidos apoya. La solución que prepara el Partido Socialista, que le podría llevar a distanciarse de uno de sus socios clave y necesarios, pasa por entregar Navarra a Bildu de facto, dándole el Ayuntamiento de Pamplona y más poder en el gobierno socialista de María Chivite y el País Vasco al PNV. El laboratorio socialista busca cómo saltar las minas que irán saliendo durante la próxima legislatura en caso de confirmar que Sánchez continúa en la Moncloa. Me parece tan lamentable que juegan a intercambiar cromos de esta manera con territorios y con las personas que viven dentro de ellos. Es tremendo, ¿eh? Es una cosa tremenda. Cómo nos ven como una propiedad, como un recurso más. El PSOE no se lo puede permitir, porque quedaría en minoría frente a unas potenciales derechas unidas. Por eso el PSOE ultima el plan de intentar contentar a Bildu y al PNV a la vez. Los caramelos para los proetarras serían sensibles.
Así se encontraría una política educativa y social en Navarra plenamente controlada por Bildu. Ya os podéis imaginar las consecuencias de eso. Sabéis que en Navarra hay una zona que hablan tanto euskera como español, en la zona noroccidental. Luego hay una zona mal llamada de transición y luego está la Ribera Navarra, que es prácticamente igual que La Rioja, tanto en la forma de hablar, las costumbres y tal. La zona de transición cada vez está más hacia el sur y más hacia el este. Dicho de otra forma, la zona de habla vascuence va expandiéndose poco a poco por culpa de las leyes educativas. Imaginad si esas leyes educativas no fuesen el plan Escolae del PSOE, que ya fue súper lesivo y que era prácticamente corrupción de menores, sino algo que salga directamente de la factoría de Bildu. Lo que puede salir de ahí, ¿no? Pues ya os podéis imaginar la barbaridad que eso supondría. Además, cuando Navarra sí que ha sido un reino, cuando Navarra tiene una historia mucho más rica, cuando Navarra, sin querer desmerecer el País Vasco, no es un... No, sé que a veces las comparaciones ofenden, pero estoy hablando de historia, punto. Navarra sí que ha sido un reino y tiene una historia muy rica, tiene el tema de los fueros, tiene el ser aquel que decantó la balanza en plena reconquista, Sancho el Fuerte, en la batalla de las Navas de Tolosa, para que ahora queden en esto, ¿no? Como una zona, como el patio trasero de los batasunos y todos estos. Es muy triste. Bildu, de hecho, ya ha pisado el acelerador en su agenda separatista. Los proetarras quieren su Euskal Herria soñada, y eso incluye la absorción de Navarra por País Vasco. Tras las elecciones del 28M intentaron quedarse con el Ayuntamiento de Pamplona. Ahora, ya pasadas las elecciones, Bildu negocia los apoyos a Pedro Sánchez de cara a la investidura. Bildu exige a Sánchez el ataque al Ayuntamiento de Pamplona para derrocar al constitucionalismo e imponer su formación frente del consistorio. El coordinador general de H. Bildu, Otegi, ha empezado a filtrar sus deseos de dar pasos a una moción de censura en Pamplona. Otegi además ha deslizado desde País Vasco que las conversaciones con la líder del gobierno de Navarra, María Chivite, avanzan por buen camino, y uno de los objetivos es expulsar a UPN, Unión del Pueblo Navarro. Continuamos con las noticias de hoy. Esta es de política internacional, pero la vamos a ver ahora en el bloque de política nacional. Sumar vota en contra de condenar en Europa el ataque terrorista de Hamas contra Israel. Ya van a calzón quitado. Empezaron de forma bastante tibia, ¿no? Bueno, ya sacaron a Tessidi de aquella forma, o sea, de Tessidi. Nosotros con el pueblo palestino en pleno atentado. La mayor parte de las personas estábamos diciendo, a ver, hay que condenar todas las víctimas civiles, hay que condenar el terrorismo, hay que condenar cualquier exceso, cualquier abuso, ¿no? No entendemos muy bien qué está pasando, ¿no? Pero conforme ha ido pasando el tiempo han ido posicionándose cada vez más del lado de Hamas, al margen de las acciones condenables que pueda haber por parte de Israel, que habrá que señalarlas también, los abusos que puedan llegar a suceder, han de ser señalados, yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, pero lo que estamos viendo es un posicionamiento claro del lado de Hamas, no de la autodeterminación de Palestina, no del pueblo palestino, del grupo terrorista Hamas, que tiene control en la Franja de Gaza, no así en Cisjordania. Pero de Cisjordania nadie se está acordando, lo cual pues llama la atención. Solo 3 eurodiputados del Grupo de los Verdes votó en contra de la resolución, entre ellos el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Yolanda Díaz insiste en que condena toda violencia venga de donde venga, pero el eurodiputado Ernest Urtasun ha votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre contra cientos de inocentes en Israel el 7 de octubre. Alrededor de 1.500 personas fallecieron como consecuencia del ataque terrorista de Hamas. También aquí yo quiero resaltar la hipocresía de la Unión Europea. Azerbaiyán ha llevado a cabo una limpieza étnica en el Alto Karabaj, donde el pueblo armenio ha sido expulsado y desterrado. Se estima que hay más de 100.000 cristianos armenios expulsados de su país, pero como Azerbaiyán vende gas a Europa, la gente está callada y mirando para otro lado. También esto hay que decirlo. No lo uso como un argumento en plan, como podrían hacer algunos. Para no condenarlo de Hamas porque me medio parece bien, voy a decir, de esto otro no hablas. No. Por supuesto que hay que condenar el terrorismo. Lo cometa quien lo cometa y lo haga quien lo haga. Y obviamente las acciones de Hamas son injustificadas, tanto las que lleva a cabo contra los israelíes como las que lleva a cabo contra el propio pueblo palestino. Pero también uno esperaría que los dirigentes tengan la misma contundencia de cara a condenar lo que está ocurriendo en Armenia, que tiene bastantes tintes de Guerra Santa. Porque el factor clave en esa situación
religioso. Y de hecho, lo que está haciendo Azerbaiyán, un pueblo de origen turco, es continuar lo que el Imperio Turco no pudo hacer. Porque quien inició la limpieza de armenios fue el Imperio Turco. De hecho, se habla poco de que el pueblo arameo vive también en lo que para ellos es Tierra Santa, que son una minoría, cristiana, que está anclada ahí y que nadie se acuerda de ellos, y que están un poco en un limbo. Y es más, el patriarcado ortodoxo habla de que Israel les habría bombardeado dejando en total 17 muertos. El balance de víctimas mortales a causa del bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra una iglesia ortodoxa en la Franja de Gaza ha aumentado a 17, según han denunciado este viernes las autoridades, unas condenas a las que se ha sumado el patriarcado ortodoxo de Jerusalén. Muchas veces nos olvidamos y vivimos esto como un conflicto entre el Islam y el judaísmo y nos olvidamos de que también es tierra santa para los cristianos y que el pueblo arameo lleva 2000 años viviendo allí. Lleva 2000 años viviendo allí y nadie habla de que tengan derecho a un Estado. Se habla del derecho a un Estado musulmán, Palestina, se habla del derecho de un Estado judío, Israel, y nadie se acuerda de que están también ahí los cristianos sufriendo los devastadores efectos de un conflicto que lleva ya más de 50 años enquistado en la zona, y también se debe hablar de ello. Hugo del Prado, Jupol, en España hay unos 300 lobos solitarios que hacen a yihad por su cuenta. Este lunes 16 de octubre, Bruselas sufrió un atentado en el que un yihadista mató a 2 personas de nacionalidad sueca. Yihadista que, por cierto, tenía orden de expulsión y había entrado por Túnez de forma ilegal, que la justicia belga tenía información de que era un yihadista porque lo había comunicado la autoridad tunecina y a pesar de todo ello seguía por ahí, pululando a sus anchas, ¿no? Por el buenismo. En Francia un profesor era asesinado por un islamista. Mira, qué curioso, aquí no ponen nada de lo que ha pasado en España, yo os lo digo yo. En Mataró un tío al grito de Allahu Akbar hirió a varias personas con un machete. Y luego también en Zaragoza uno que decía ser miembro de Hamas intentó agredir sexualmente a una chica. Mientras España ordena medidas complementarias de seguridad dentro del nivel 4. Hugo del Prado, delegado nacional de Jupol, el Sindicato de Policías Nacionales, reconoce que barajan muchos escenarios, los más peligrosos los lobos solitarios. En España se contabilizan unos 300. También nos habla de la inexplicable decisión de la Jefatura Superior de Policía de Valencia de retirar los chalecos antibalas a los policías destinados en el aeropuerto de Manises, que esto es algo que no se puede entender de ninguna de las maneras. Pensad que mientras se destinan 50 millones a alojar a emigrantes ilegales, tenemos a la policía que tiene que hacer labores antiterroristas sin medios antiterrorismo, como puede ser algo tan sencillo como un chaleco, ¿no? Política internacional. Bruselas presiona a Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial y no amnistiar a malversadores. Pero desde Bruselas lo que tienen que entender es que España hace mucho tiempo no somos un estado democrático, entiéndase como un estado que respeta la separación de poderes, la igualdad ante la ley. Eso ya no se destila aquí. Aquí ahora se destina la moda bolivariana. La Unión Europea no aparta la mirada al gobierno de España. La crisis por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la falta de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, la reforma del Código Penal a medida del independentismo para eliminar el delito de malversación y la aplicación de una amnistía a los líderes del procés pone el foco en el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Pero da igual, porque en España quien mete el relato son los medios de comunicación y todo lo contrario, te dirán que Sánchez es una persona muy valorada por otros líderes internacionales, que Sánchez habla muy bien el inglés, que tiene a la Ursula von der Leyen loquita, y entonces con eso ya pensamos que ya está todo hecho y que todo muy bien, ¿no? Y estamos contentos con ello. La realidad, nos están continuamente llamando la atención. El borrador al que ha tenido acceso el citado medio desvela que el Ejecutivo será señalado por la falta de independencia del Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia comunitario Didier Reynders ha sido el principal crítico con el actual sistema de elección de los jueces, señalando en diferentes ocasiones la importancia de valorar una posible reforma de este modelo con el objetivo que permitiera que al menos la mitad de los miembros del organismo fueran elegidos por los jueces. Bueno, en realidad todos deberían de ser elegidos por los jueces. Evitar beneficios al malversador. El tercer toque de atención contra el Ejecutivo estaría orientado a evitar las amnistías o las reducciones de penas a los políticos condenados por malversación de fondos públicos. Claro, pero entonces no podían librarse de cumplir las condenas que tienen que pagar. Vamos a hablar ahora de Francia. Evacuado el Palacio de Versalles por sexta vez en una semana por la amenaza terrorista. También recordad que han evacuado aeropuertos, estaciones de metro, de todo. El Palacio de Versalles ha sido evacuado la mañana del sábado. A las 11:50 el personal de seguridad ha pedido a todos los visitantes abandonar el edificio
en el que supone el sexto incidente de este tipo ocurrido en los últimos días. Los visitantes del Palacio de Versalles han sido evacuados por motivos de seguridad. Un portavoz policial citado por la televisión francesa ha confirmado que la evacuación se debe a una amenaza de bomba contra estas instalaciones. Mientras tanto, no elevan aquí la alarma a nivel 5 porque para qué, ¿verdad? Volvemos a hablar de Argentina. Recordad que mañana son las elecciones. La Iberosfera mira a Argentina. Lula se vuelca con Massa para evitar la llegada de Milei a la Casa Rosada. Lula, un tío que ha estado en prisión por corrupto. La importancia de las elecciones de este domingo en Argentina es crucial para el equilibrio de poder dentro de la región. El renacimiento del Foro de Sao Paulo vino acompañado de líderes más extremos pero más debilitados. Es por eso que Lula y Bergoglio jugaron tan fuerte durante esta campaña en un alarde impúdico. Bergoglio podría haber peligrado el sistema de financiación de su influencia política, los movimientos sociales y su red de curas villeros, en tanto que la preocupación de Lula, que trasladó a Joe Biden, se basa en los eventuales apoyos de Milei que puedan brindar a Trump y Bolsonaro. Pero el temor no es solo político, ya que la política pública estrella de Milei es la dolarización. Esta es la explicación sobre el intenso apoyo brasileño a la campaña de Massa. Más allá de la región, Milei se ha convertido en un icono antiprogresista mundial. Recientemente concedió una entrevista al periodista Tucker Carlson, que superó los récords de audiencia internacional del mismísimo Donald Trump. De hecho, creo que tenía más de 300 millones de visitas. Más allá de la capacidad operativa de la formación política de Milei, el interrogante es sus dotes para la gestión. Simbólicamente, en el mundo, es un icono contra la cultura woke. Con menos espalda y menos trayectoria, ha desafiado abiertamente los dogmas bioéticos, ecologistas, feministas y sententistas de la agenda global. España tiene más personas en riesgo de pobreza. Entramos ya al bloque de la política económica. Faltan por ver 1, 2, 3 y 4 noticias y ya concluimos. España tiene más personas en riesgo de pobreza que en 2019, nota de Doyetiv. 12.189.000 españoles están en esta situación, 20.000 más que antes del despliegue de las ayudas por COVID. España registra más personas en riesgo de pobreza que en 2019, el año inmediatamente anterior a la pandemia, dato que refleja que en los últimos 3 años los avances del gobierno han sido prácticamente nulos, pese a que se ha realizado el mayor esfuerzo en subvenciones de la historia reciente para construir el escudo social. A lo mejor es que las paguitas lo que hacen es que la gente se acostumbre a malvivir de pagas en lugar de sacarles de la pobreza. El informe El Estado de la Pobreza 2022, elaborado por European Anti-Poverty Network y publicado esta semana, indica que el 26% de la población española, es decir, 12.189.000 personas, están en riesgo de pobreza y o exclusión social. Es verdad que la cifra supone el final a 2 años de crecimientos y una reducción de 800.000 personas con respecto al año anterior, pero también es verdad que desde la pandemia España no logra mejorar los datos. Según los datos de Eurostat, en el año 2019, el último medido sin el impacto del COVID y sin ayudas del escudo desplegado por el gobierno, España tenía un 26,2% de población en riesgo de pobreza y en cifras absolutas se registraron 12.169.000, 20.000 menos que el año pasado. Escudo social. Esto supone que en los últimos 3 años España no ha mejorado la situación de exclusión social. De hecho, lo que estamos viendo es que cada vez se pagan más impuestos y más gente de clase media pasa a ser gente de clase media baja. Y el dinero que cada vez es mayor, el dinero con el que cuenta el Estado para gestionar, dinero que sacan de circulación, no se sabe muy bien dónde acaba, porque estamos viendo que los objetivos nunca se cumplen. Este escaso avance también se refleja en la posición absoluta de España frente al resto de la Unión Europea. En 2019 España estaba por debajo de Rumanía, Macedonia del Norte, Bulgaria, Turquía, Serbia, Grecia, Letonia, mientras que en 2022 solo está mejor que Rumanía, Bulgaria y Grecia, empatados con Letonia, Macedonia, Serbia y Turquía. Empatados con Letonia, Macedonia, Serbia y Turquía no han enviado datos. En este periodo, la brecha con la media de los países de la Unión Europea se ha mantenido en los 4,4 puntos de diferencia. Llega el euro digital, más control social y fin del dinero en efectivo. De tanto negarlo, acabaremos por no creer a Christine Lagarde, que repite estos días que el euro digital llega para convivir con el dinero en efectivo, nunca para sustituirlo. Sus argumentos recuerdan a los de cualquier comercial de telefonía móvil, podrá utilizarse para todos los pagos digitales de forma gratuita, cumple normativas de privacidad estrictas y coexistirá con el efectivo físico.
¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Pues lo hacen porque con el dinero en efectivo tú puedes pagar en negro. Tú puedes decirle a un amigo, oye, ayúdame a pintar pues, las paredes de mi casa y te pago 50 pavos. O ayúdame con la mudanza y te paso tanto dinero. O lo que sea, ¿no? Y de esta forma, pues si el dinero tiene que ser por transacciones de dinero digital, el fisco va a poder controlar absolutamente todos los movimientos. Y que tú tengas que pasar por caja siempre. La insistencia de este último es cuanto menos sospechosa. El 1 de noviembre comienza la fase de preparación que durará 2 años, aunque el futuro ya no se nos ha echado encima como le ocurrió al portavoz de la RDA, cuando un periodista le preguntó por la fecha de entrada en vigor de la ley de viajes que permitiría a cualquier ciudadano salir de las fronteras de Alemania Oriental. Titubeante, el portavoz a sueldo de Moscú, ese monstruo burocrático y reflejado en Bruselas, y bajo la mirada de los papeles soltó inmediatamente sin retrasos, en realidad, las medidas entraban en vigor al día siguiente, pero inmediatamente suscitó que los berlinenses del este se lanzaran esa misma noche sobre el muro hasta derribarlo. La parálisis de Correos y Renfe acumulan más de 2.000 millones de pérdidas en la era Sánchez, dos empresas absolutamente deficitarias. Correos suma 1.100 millones de euros. ¿De quién es Correos? Del mejor amigo de Pedro Sánchez, que le nombró director. Es uno de los cargos mejor remunerados. Por los 980 millones de euros de Renfe. A perro flaco todo se le vuelven pulgas. Correos y Renfe son dos ejemplos claros. A su criticada gestión se suman unos números preocupantes durante la presidencia de Pedro Sánchez. Las cuentas de ambas corporaciones han sido negativas en 4 de los 5 años en los que lleva como presidente el gobierno. En el caso de Correos, las pérdidas fueron de 156 millones de euros en 2018, con ganancias de 14 millones en 2019, números rojos de 105 en 2021 y 217 en 2022, un total 742,6 millones de euros en pérdidas. Los sindicatos de comisiones obreras y UGT, actualizando los datos a julio de este año, aseguran que el indicador se ha disparado hasta los 1.100 millones. Dos ministerios de igualdad, ahí es nada. Serrano lleva acumuladas pérdidas desde que accedió al cargo en 2018. Por el mérito es el mejor amigo de Pedro Sánchez. Los trabajadores apuntan a que no hay un modelo claro de gestión. Fuentes sindicales explicaban a Voz Populi hace unos meses que desde que Serrano llegó a Correos se han perdido 8.000 puestos de trabajo, se necesita un convenio colectivo que refleje la nueva realidad. De una plantilla de 46.000 empleados, solo 4.000 son funcionarios y hay mucho contrato a tiempo parcial. Bueno, yo prefiero que no sean funcionarios, honestamente. La gestión de Correos y Renfe. En cuanto a Renfe, con una cifra similar de pérdidas, sus números más preocupantes son los de los dos últimos ejercicios, quitando el año de pandemia en el cual el servicio se desplomó por los confinamientos. En 2018 sus resultados fueron de 49,6 millones de euros de pérdidas por los 100,7 millones de beneficio de 2019, 473,4 de pérdidas en 2020, 350 millones más de pérdidas en 2021 y 108 en 2022, en total 981. Todo lo público es deficitario, como podéis comprobar. La última noticia del podcast de hoy. Los indicadores oficiales de Calviño anticipan ya un nuevo parón económico. Los últimos indicadores avanzados oficiales anticipan tiempos duros, y eso sin contar el hecho de que venimos de ser la peor economía desde el COVID. Es decir, que nos metemos en una nueva crisis sin salir de la anterior. Y no se trata de un análisis de ningún economista o departamento de estudios independiente. Es el propio Ministerio de Economía de Nadia Calviño. La lluvia de malos datos es constante. El dato del índice de confianza empresarial ha bajado en el segundo trimestre del año en 1/10. La matriculación de automóviles se ha frenado. La confianza del consumidor medida por el CIS también baja. El sentimiento económico sigue el mismo camino, de 102,2 puntos en agosto a 99 en septiembre. El saldo comercial de mercancías en el sector exterior ha pasado a caer a ritmos trimestrales del menos 1,9 al menos 2,7. Una lluvia de indicadores anticipados que anticipa un claro parón económico. De hecho, ha sido la OCDE la que en agosto confirmó que, 3 años y medio después del COVID, España recuperaba por fin el nivel del PIB previo, porque fuimos los últimos en salir de la situación. Los demás países salieron mucho antes. La economía nacional sufrió por ello la mayor recesión del mundo rico en 2020. España, por tanto, ha experimentado una de las recuperaciones más débiles y lentas del grupo de países desarrollados. La zona euro ha crecido una media del 2,7
Irlanda lideró la recuperación, mientras que Italia y Francia al 2%, y avances en todo caso que multiplican varias veces el mínimo crecimiento registrado por España desde finales de 2019. Así que con esto finalizamos, cerrando el círculo, porque habíamos empezado con el crack del 29. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos mañana.